las 24 horas del día. Música continua. Y también con un mensaje de esperanza. Jesús Digital, siempre contigo. Escucha y visualiza nuestro contenido en Facebook. Encuéntranos como Jesús Digital y dale clic en seguir. En Instagram, búscanos como Jesús Digital R y dale en seguir. Jesús Digital es la estación del pez. Jesús Digital. Muy pronto. Jesús Digital en las calles de Acapulco Guerrero. Jesús Digital te da la hora. Son las 10 en punto. Escúchanos a través de tu bocina inteligente en Google Home. Ok, Google, reproduce Jesús Digital en TuneIn. Reproduciendo Jesús Digital de TuneIn. Welcome to TuneIn. A continuación, les presentamos el programa Camino a la Vida Eterna, conducido por el hermano Daniel Tapia en Jesús Digital. Muy buenos días, amados hermanos y amigos de esta amada plataforma, audiencia de Jesús Digital. Dios les bendiga en gran manera. Muy buenos días, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Les saluda su servidor Daniel Tapia Licona, desde Acapulco Guerrero, para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, porque gracias a Dios nos da la oportunidad de bendecirle y de alabarle. Y me da mucho gusto, amados hermanos, de estar nuevamente con ustedes, ya que pues por problemas, amados hermanos, de salud no pudimos hacer la transmisión el día lunes, pero gracias a Dios, hermanos, estamos aquí nuevamente con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saludamos, hermanos, y sean todos bienvenidos a este su programa, Camino a la Vida Eterna, en Jesús Digital, para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, amados hermanos, les invitamos a que nos sintonicen y compartan esta transmisión, esperando que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Y recuerde, amado hermano, si usted quiere tener contacto con nosotros o mandar un testimonio máximo, en un audio de voz de máximo 5 minutos, puede acercarse con nosotros al número de cabina, que es 55 45 03 40 72. Y nos puede sintonizar en Facebook e Instagram como Jesús Digital, y las multiplataformas como TuneIn Radio, MyTuneIn Radio, Simple Radio y Radio Sony, que de igual manera nos ubican como Jesús Digital. Y si usted cuenta con una bocina inteligente, solo tiene que decir en Alexa: Alexa, reproduce Jesús Digital en TuneIn. Jesús Digital en TuneIn. Welcome to TuneIn. En Google asisten. Ok, Google, reproduce Jesús Digital en TuneIn. Reproduciendo Jesús Digital de TuneIn. Welcome to TuneIn. Y recuerde, Jesús Digital siempre contigo. Jesús Digital siempre contigo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hacer una oración, amados hermanos, para dar inicio a este programa. Y en lo que mi hermano Armando prepara este canto, que a su letra dice habrá señales, vamos a orar con la ayuda de Dios para que todo esto esté en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos, te bendecimos y te damos gloria, te damos honra, Señor, porque tú es tu bendita misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque hasta el día de hoy nunca nos has desamparado, nunca nos has dejado, Señor amoroso. Te bendecimos en esta hermosa mañana, te adoramos y te damos toda gloria, toda honra, Señor de los cielos. Bendito y alabado sea tu nombre, te damos gracias por un día más, Señor, que nos concedes de vida. Gracias, Señor amoroso, porque una vez más podemos, Señor, glorificarte, adorarte y alabarte, Padre mío. Y ahora te ruego, Señor, que en tus manos ponga, Señor, en tus manos está este hermoso programa, Dios mío. Toma el control de cada uno de nosotros. Usa la vida, Señor, de mi hermano Armando. Usa mi vida también, Padre mío, en la predicación de tu palabra. Y también, Señor, en la vida de mi hermano David Rodríguez, Señor, en los comentarios, Padre eterno. Todo
esto sea para edificación tuya, Señor, para edificación de las almas, para salvación de ellas, Dios mío, que ellos conozcan tu palabra, que ellos conozcan, Señor amado, quién eres tú, Dios mío, y las señales que está pasando en la tierra, Dios mío. Muchas gracias, Señor de los cielos. Te bendecimos, te adoramos, te damos toda gloria, toda honra. Echa fuera todo estorbo. Echa fuera, Señor, todo aquello que quiera estorbar. En el nombre de Jesús, Señor, destruye toda obra de Satanás, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, ten misericordia, Señor de los cielos. Muchísimas gracias por tu amor. Muchísimas gracias por tu misericordia, Señor. Y ahora en tus manos ponemos este hermoso programa, Dios mío. Usa usted en mi vida, Dios mío, como usted quiera, Padre. Muchas gracias, Señor amoroso. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Estás escuchando Jesús Digital. Música continua. las 24 horas del día. Música del cielo. Los 7 días de la semana. Escucha nuestra programación a través de internet En nuestra página web, en jesusdigitalr.blogspot.com, o si lo prefieres, descarga la aplicación de de TuneIn Radio y encuéntranos como Jesús Digital. Jesús Digital. Llegando a donde otros no. Jesús Digital. Jesús Digital, transmitiendo Las 24 horas del día. música continua Y también con un mensaje. de esperanza. Jesús Digital, siempre contigo. Jesús Digital, Llegando a donde otros no. Jesús Digital, la predicación. también es nuestra misión. Jesús Digital. Gloria a Dios, aleluya. Bien, amados hermanos y amigos, vamos a iniciar con la ayuda de nuestro Señor este hermoso programa. Y como vimos este hermoso canto, habrá señales, milagros y prodigios en los cielos y en la tierra. Y como les preguntaba, ¿usted cree que hay señales en los cielos y en la tierra? Contéstese a sí mismo. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos del 4 al 14. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos del 4 al 14. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero compartir con ustedes el tema titulado ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué está pasando en el mundo? Porque vemos, amada audiencia, podemos ver en muchas noticias, muchas tragedias, muchas cosas malas noticias. Y usted se preguntará, ¿qué está pasando en el mundo? Quizás un terremoto en cierto lugar, una masacre en otro lugar, un apagón en otro lugar,
y viceversa, diferentes noticias y muchas tragedias. Y usted se preguntará, ¿qué está pasando en el mundo? Pues vamos a ver en el día de hoy, amados hermanos, este hermoso tema. ¿Qué está pasando en el mundo? El capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. El Señor Jesús le dice a sus discípulos la importancia de estar alertas y perseverar en Dios en medio de la persecución y del engaño, con el fin de estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia. El capítulo 24 se puede dividir en tres partes. Número 1, la destrucción del templo, profetizado, amados hermanos, por el Señor Jesucristo en Mateo 24, versículos del 1 al 2. Y segunda parte, las señales antes del arrebatamiento de la iglesia, Mateo capítulo 24, del 3 al 31. Y número 3, la importancia de estar preparados, Mateo capítulo 24, versículos del 36 al 51. Y volviendo, amados hermanos, esta pregunta se ha preguntado, ¿qué está pasando en el mundo? Y se ha levantado un sinfín de profetas anunciando, amados hermanos, la llegada de Cristo en tal fecha. Pero también la otra pregunta que le quiero hacer, para este año 2025, ¿será el fin del mundo para este año 2025? Pues hoy vamos a ver, amada audiencia, los acontecimientos que han sucedido en el mundo y qué debemos hacer para estos tiempos. Vamos a adentrarnos, amados hermanos, en este maravilloso tema. Como punto número 1, ¿qué señales han ocurrido en estos últimos tiempos? Usted se ha preguntado, ¿será acaso el fin del mundo? Pero para eso, ¿qué señales debe de haber? ¿Qué señales hay? ¿Lo que está sucediendo en el planeta Tierra? ¿Qué señales han ocurrido en estos últimos tiempos? Número 1, señales en el cielo y en la tierra. Y esto lo podemos ver en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículos del 30 al 31. Y dice así la palabra de nuestro Señor, Joel capítulo 2, versículos 30 al 31. Dice la Escritura, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Qué quiere decir con esto? Las señales, hermanos, que Dios ha escrito en las Escrituras y se han dado a través de los siglos, de los tiempos, se han dado en los cielos y en la tierra. Por ejemplo, dice la Escritura, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y los años, amados hermanos, a lo largo de los años, hemos visto, amados hermanos, los eclipses, el eclipse solar y eclipse lunar. Son esos eventos, esos acontecimientos, cuando el sol, amados hermanos, se convierte en tinieblas. Vemos este evento y para muchos es muy maravilloso, claro que sí, es maravilloso, es bonito, pero también hay que recordar que eso que estamos viendo es una de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo para el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Y la luna se teñirá en sangre. No recuerdo, amados hermanos, si creo que fue el mes de abril, a principios del mes de abril o ya a finales del mes de marzo, cuando se vio un eclipse, amados hermanos, lunar, un eclipse de luna. Pero ese eclipse fue, amados hermanos, teñida en luna de sangre, o la luna roja, como muchos le dicen. Y vemos, amados hermanos, que esos eventos son señales ya de el arrebatamiento de la iglesia. Pero dice la Escritura, pero todo esto no es el fin, porque hay mucha gente que está traumada, que tiene miedo de decir, ay no, ya es el fin del mundo con estas señales, con los eclipses o con la luna de sangre. Tranquilos, nosotros predicamos esto, pero no para infundir miedo, no para infundir pánico a las gentes, sino para darles a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo Jesús quiere salvar a las almas, que Cristo Jesús quiere salvar a la humanidad y a todos los pecadores. Pero es necesario contar, es necesario decir estas señales que están escritas en las Sagradas Escrituras. Pueden parecerse algo maravilloso, pero son señales de los principios de dolores.
Pero dijo el Señor Jesucristo, aún con todo esto, no es el fin. ¿Y qué más podemos ver, amados hermanos? ¿Qué señales han ocurrido en estos últimos tiempos? Número 2, las guerras y rumores de guerras. Y esto lo podemos corroborar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo número 6. Dice la Escritura: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Se da cuenta? Habrá guerras y rumores de guerras. Ahorita, amados hermanos, podemos ver en la historia de la humanidad 2 guerras mundiales que se sucedieron en la historia de la humanidad y cobraron vida de muchas personas, de muchas gentes. Pero ahora se rumora y se dice que habrá una 3ª guerra mundial. Se rumora. Pero se puede decir cuál es esto. Ahora es una guerra comercial. Y las guerras, amados hermanos, usted puede ver en el Medio Oriente, Israel, cómo ha sufrido de guerras y no ha cesado de guerras el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero dice la Escritura, pero no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún dice la Escritura, no es el fin. Mucha gente piensa que todo esto ya es el fin, que ya se va a acabar el mundo. Pero dice el Señor Jesucristo, aún no es el fin. ¿Sabe por qué? Porque todavía la iglesia de Cristo estamos aquí, estamos en esta tierra. ¿Qué más, amados hermanos? Habrá peleas entre familias, pestes, terremotos y hambre. Mateo capítulo 24, versículo 7. Dice la Escritura, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Se da cuenta? Dice entonces que se levantará nación contra nación. También eso se le puede entender, amados hermanos, entre familias. Una familia es una nación y otra familia es otra nación. Se levantará nación contra nación. Imagínense, ¿cuándo se ha visto esto? Que ya no habrá amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Habrá hijos rebeldes, habrá hijos desobedientes, padres que no tienen cuidado de sus hijos, padres que no tienen amor por sus hijos. Las suegras contra las nueras y las nueras contra las suegras y viceversa, amados hermanos y amada audiencia. ¿Cuándo se ha visto esto? Si las familias antes había mucho respeto, había mucho amor, pero ahora la humanidad se está deshumanizando. Cada día el ser humano está más insensible. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo estos últimos tiempos. Y dice que también habrá guerras, habrá pestes. Usted recordará el 2020, el año de la pandemia, cuando mucha gente tuvo que cerrar, tuvo que quedarse en casa, los templos se cerraron, varias empresas no laboraron presencialmente y todo fue de manera virtual. Y también hay terremotos y hambres. En África, amados hermanos, cuánta gente, hermanos, no ha comido, y cuántas hambres, cuántos acontecimientos hay, terremotos también, lugares donde no han temblado, pues tiembla. Sobre todo en México es un lugar que muy seguido tiembla. Y por eso, amados hermanos, todo esto es necesario que acontezca. Habrá terremotos en diferentes lugares, imagínense. ¿Y qué más? Que la predicación del Evangelio será predicado y extendido por todas las partes del mundo. Y esto lo puede ver en San Mateo 24, capítulo 14. Dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tenemos que saber y discernir cuáles son estas señales, porque muchas veces cuando hay un terremoto, cuando hay una pandemia, muchos dicen y se levantan profetas que nunca antes se conocen y dicen, este es el año en que vendrá el Señor, este es el año del arrebatamiento. Pero tenemos que conocer, querida persona que me escucha, que la venida de Cristo nadie la sabe, ni los ángeles, nadie sabe el día, ni la hora, ni el año, nadie sabe. Pero tristemente muchos se han levantado profetas, se han levantado supuestamente apóstoles diciendo fechas en cuando Cristo va a venir, pero no hagan caso, porque solamente difunden pánico, solamente difunden miedo, y nosotros no queremos difundir miedo.
no queremos darte miedo, queremos compartirte todo esto que está pasando, porque es necesario que todo ser humano proceda al arrepentimiento, se arrepienta de sus pecados, reciba al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dará vida eterna y salvación. Aleluya, gloria sea su nombre. Tenemos que discernir todo esto, no con terremotos, no con pestes, no con huracanes. Se refiere que ya es el fin del mundo. La señal más clara es, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, me imagino yo que todas esas palabras que el Señor Jesucristo le estaba dando a sus discípulos, me imagino que todas esas palabras taladraban el corazón de los apóstoles, y me imagino que cuando llegaba el versículo 14, que se va a predicar este evangelio por todo el mundo, me imagino que los apóstoles decían, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a predicar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a ir a todo el mundo? Somos solamente 12 personas. ¿Qué vamos a hacer? Pero para esto, lo decía el Señor, para estos tiempos. Hoy en estos tiempos, en esta hermosa plataforma de Jesús Digital y las redes sociales, estamos compartiendo la palabra de Dios a lugares donde quizás no podemos ir físicamente por faltas económicas. Pero este evangelio se está predicando por todas las partes del mundo. Pero todavía no hemos llegado a los últimos rincones de la tierra. Tenemos que predicar el evangelio por todas las partes del mundo. Y cuando esto suceda, cuando esto se cumpla, entonces vendrá Cristo Jesús por su iglesia. Pero les repito, no les estoy diciendo ninguna fecha, no les estoy diciendo ningún día, para que no malinterprete. No estamos diciendo nada de eso, sino que estamos viendo las señales que están ocurriendo en estos últimos tiempos. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos terremotos no han pasado? ¿Cuántos temblores? ¿Cuántos huracanes aquí en el puerto de Acapulco? ¿Cuántas guerras y rumores de guerras no han pasado? ¿Cuántos pleitos de familias? ¿Cuántas pestes? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuánta hambruna hay en la tierra? Pero dice la Escritura, pero aún no es el fin, porque esto será principio de dolores. No es el fin, es principio de dolores. La iglesia está pasando por principio de dolores, juntamente con la humanidad entera. Y quiero decirles con esto, querida persona que me escucha, que con estas señales ciertamente para el ser humano puede ser aterrador, para el ser humano puede decir esto es el fin del mundo, pero no, solamente Dios está dando la oportunidad, está dando las señales y la oportunidad de que usted y yo podamos ir a Cristo Jesús, podamos arrepentir de nuestros pecados y recibirle como nuestro Señor y como nuestro Salvador, aleluya, porque Él quiere salvarnos de el pecado y quiere salvarnos de la humanidad y el día espantoso que vendrá más adelante. Estas son las señales que se han hecho en estos últimos tiempos. Los apagones, quizás en Europa ha habido apagones. En Israel se han proclamado muchas cosas, pero estas son señales ya de la venida de Cristo. Pero esto es principio de dolores y, como les repito, aún no es el fin. Si usted se preguntará qué está pasando en el mundo, todas estas señales. ¿Será el fin del mundo para este año 2025? No, no lo es, porque todavía estamos en el tiempo de la gracia y Dios quiere la salvación de los hombres. Dios quiere la salvación de la humanidad, no la perdición. No la perdición ni la aniquilación. Dios quiere la salvación de la humanidad. Y todo esto es necesario que acontezca porque está escrito, se tiene que cumplir al pie de la letra. Y ahora, aparte de los sucesos que han ocurrido en la tierra, ¿qué sucesos se cumplen en la iglesia cristiana? ¿Qué sucesos se cumplen en la iglesia de Cristo? Número 1, levantamiento de falsos cristos. Mateo 24, capítulo 4 al 5, dice la Escritura: y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Imagínense,
También hemos visto, amados hermanos, cuántos Cristos se han levantado en diferentes lugares del mundo. Y dice la Escritura, y a muchos engañarán. A muchos engañarán. Muchos dicen, aquí está Jesucristo de Nazaret. Aquí está el Cristo, aquí está Dios. Pero no es así, porque dice, a muchos van a engañar, haciéndose pasar por Cristos. ¿Y qué más? Habrá persecución y sufrimiento por la causa de Cristo. Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 10, dice la Escritura, entonces os entregarán tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Fíjense, habrá sufrimiento, habrá persecución por la causa de Cristo. Y hay muchos países donde prohíben la Biblia, donde prohíben predicar el Evangelio de Cristo. Y van pastores ahí, van evangelistas, misioneros, cristianos ahí. Y cuando los sorprenden, pues usted se imagina. Usted se imagina. Porque no pueden predicar libremente la palabra de Dios. Gracias a Dios aquí en México tenemos esa libertad de predicar la palabra de Dios. Y usted, Iglesia de Cristo que me escucha, aprovechemos este tiempo, aprovechemos esta gracia para predicar de Cristo Jesús, para predicar de que Él viene por su iglesia, para decirle a la humanidad que se arrepienta de sus pecados, que Cristo los ama y quiere salvarlos. ¿Y cómo fue esto posible? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Pero habrá persecución y sufrimientos por la causa de Cristo. Y se está viendo cuántos cristianos hoy en día están con pruebas, con luchas, con desánimos. Pastores también, que han tenido muchas cargas, muchas pruebas, muchas luchas, muchos desánimos. Pero ánimo, hermano, porque estamos padeciendo los sufrimientos de Cristo. Y cuando Él venga por su iglesia, cuando estemos en su gloria, podemos decir confiadamente, valió la pena sufrir por el Maestro. Aleluya. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué sucesos se cumplen en la iglesia de Cristo en estos tiempos? La apostasía y el enfriamiento espiritual. Mateo capítulo 24, versículos del 11 al 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aparte de esto, las señales que han estado aconteciendo en estos últimos tiempos es el enfriamiento del amor. Hay muchos hijos que no aman a sus padres, y hay padres que no aman a sus hijos y viceversa, y muchas cosas más. Se ha enfriado el amor hacia la familia, hacia los valores. Pero también lo que sucede dentro de la iglesia es que habría un enfriamiento espiritual. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y se puede dar cuenta usted, querida persona que me escucha, cuánta maldad hay en la tierra. Cuánta maldad. ¿Cuántos casos hemos visto en la televisión que cierta persona le hizo esto a otra persona? Imagínense. O sea, el ser humano cada día más se deshumaniza, es insensible, porque el amor de muchos se está enfriando. Y también dentro de la iglesia cristiana, muchos cristianos se están enfriando espiritualmente por su amor hacia Dios. Y dice que se levantarán muchos profetas y a muchos van a engañar. Esto también se puede decir como la apostasía. ¿Cuántas iglesias cristianas que en un tiempo atrás estuvieron caminando en el verdadero camino de Dios, en la sana doctrina, pero ahora se han desviado y han permitido muchas cosas, han permitido el pecado, han permitido muchos falsos profetas que estén ahí predicando y destruyendo y tergiversando las sagradas escrituras? Y por haberse multiplicado la maldad, dice la escritura, el amor de muchos se enfriará. Ahora también dentro de la iglesia
dentro de la iglesia, movimientos, denominaciones cristianas. ¿Cuántos no tienen amor? Van pasando un alma nueva o un hermano que ya tiene varios años y no le hacen caso, no lo atienden. Hermano, Dios les bendiga. No, nada. ¿Por qué? Porque esto es principio de dolores. Solamente, dice la Escritura, aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Solamente eso. Pero les repito, con eso que estoy diciendo, no es infundir miedo a nadie, sino yo les digo lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué señales hay en los cielos? ¿Qué señales hay en la tierra? Y en estos últimos tiempos, ciertamente mucha gente tiene miedo, ciertamente mucha gente se aterra, pero ahora quiero preguntarle a usted, como punto número 3, ¿qué tenemos que hacer en estos últimos tiempos? Usted está viendo las señales, usted está viendo las noticias, usted está viendo cuántas tragedias han ocurrido a lo largo de estos años. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer usted y yo en estos últimos tiempos? La humanidad quizás su miedo es, no me quiero morir, no quiero el fin del mundo. Pero hay algo que tenemos que hacer usted y yo. Usted no quiere morir, usted no quiere enfrentar la muerte solo, pues hoy venga a Cristo Jesús y acéptelo. Cuando estamos en Cristo, ya no tenemos por qué tener miedo a la muerte, porque el Señor Jesucristo venció a la muerte en la cruz del Calvario, aleluya, y Él resucitó al tercer día, gloria sea su nombre. Por eso los cristianos no tenemos miedo a morir, porque si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo, gloria sea su nombre. Pero ¿qué tenemos que hacer usted y yo? ¿Qué tenemos que hacer usted y yo en estos últimos tiempos? Número 1, reconocer que somos pecadores. Reconocer que somos pecadores. Y esto lo dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, es importante reconocer y confesar nuestros pecados. Y dice la Escritura que Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Deseche ese concepto que le han dicho o que quizás conoce de que Dios es malo, de que Dios le gusta castigar a la humanidad. Es mentira. Dios es un Dios de amor. Es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso. Porque dice la Escritura, nuevamente le cito Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Es necesario. Tenemos esa evidencia de que Dios es un Dios de amor. Aleluya. Quiere salvar a la humanidad. No importa qué pecado usted haya cometido, venga a los pies de Cristo. Y si usted confiesa sus pecados, si usted reconoce que es un pecador y confiesa sus pecados, Jesucristo lo perdona y lo salva. Si usted está dispuesto, nosotros solamente predicamos la palabra, la decisión la tiene usted. ¿Usted quiere recibir el perdón de Dios? Acepta a Cristo. ¿Usted quiere recibir la salvación de Cristo? Acéptelo en su corazón. ¿Usted quiere tener vida eterna? Acepta al Señor Jesucristo. Ríndale toda su vida. Pero cuando decimos vida eterna, no significa vivir eternamente aquí en la tierra, porque todos nosotros vamos a morir. Pero cuando nosotros muramos, estaremos en la presencia de Cristo Jesús, gozándonos allá. Esa es la vida eterna en Cristo Jesús. Estar en el cielo, en el paraíso. Estar con Él en su presencia. Es necesario que usted y yo reconozcamos
que somos pecadores. Número 2. ¿Qué debemos hacer en estos últimos tiempos? Aceptar a Cristo en nuestro corazón. Aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y esto lo dice en Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10. Dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjense, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es necesario que usted y yo aceptemos a Cristo en nuestro corazón, porque no podemos vivir una vida sin Cristo. Muchos dicen, ¿cómo que no? Sí se puede. No, no se puede vivir una vida sin Dios. Muchos pueden tener riquezas, muchos pueden tener autos, casas, qué sé yo, la cantidad de dinero que usted puede tener. Pero si no vivimos una vida sin Cristo, no tenemos nada, no somos nada, solamente somos polvo y ceniza. Del polvo somos, y al polvo volveremos. Es necesario que usted acepte al Señor Jesucristo en su corazón, será salvo. ¿Y qué más? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted debe de creer en esta palabra, no porque Daniel Tapia lo diga, no, es palabra de Dios. Hoy acepte a Cristo en su corazón y confiese con sus labios que Jesús es el Señor. ¿Qué más debemos de hacer? Ya que una vez hayamos reconocido que somos pecadores y que aceptamos a Cristo, ¿qué sigue? ¿Qué procede? Número 3 y último, perseverar en el camino de Dios. Perseverar en el camino de Dios. Esto se encuentra en San Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjese, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La clave aquí es perseverar. Esa es la clave. Perseverar. Ciertamente cuando uno acepta a Cristo van a venir pruebas, van a venir luchas. Porque es mentira si yo le dijera, venga Cristo Jesús y todos sus problemas se van a solucionar. Mentira. Ciertamente Dios va a solucionar los problemas, pero debemos pasar un proceso. Debemos pasar un proceso. Porque Dios no es varita mágica. Él es Espíritu. Él es Dios. Y Él ama a la humanidad. Pero sí es necesario perseverar en el camino de Dios. Van a venir pruebas, van a venir luchas, adversidades, pero más poderoso es el que está con nosotros. Ciertamente, con los problemas, con las luchas, acudamos a Cristo y el Señor hará la obra conforme a su voluntad y misericordia. Dios no llega ni antes ni después. Dios llega justo a tiempo. Dios llega en el momento perfecto de nuestras vidas. Y aquí la clave es perseverar. Dice Apocalipsis en el mensaje de la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Seamos fieles a Cristo Jesús. Perseveremos en su camino y Él nos va a recompensar en gran manera. Venga hoy a los pies de Cristo
venga hoy y Él será su ayudador, su salvador, porque Él quiere ayudarlo en gran manera. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, Señor, en gran manera, Padre, adorándote, bendiciéndote. Oh Señor, muchísimas gracias por tu amor. Muchísimas gracias por tu presencia maravillosa, Dios mío. Tú eres fiel y verdadero, Señor. Tú eres fiel y verdadero, Padre. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Hoy, Señor, hemos hablado. ¿Qué está pasando en el mundo? Lo que pasa en el mundo es que hay señales. ¿Cuántas señales, Señor, tú has mandado? Y la humanidad no entiende. La humanidad no quiere aceptar a Cristo. Pero no tendrá excusa delante de tu presencia. Señor, hemos cumplido con tu palabra, con predicarla, Señor. Ayúdanos a vivirla. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu camino. Ayuda a mis hermanos, a esta amada audiencia, que están en sintonía, Señor, que están sintonizando, Padre mío, en esta hermosa plataforma. Bendícelos, ayúdales, Señor, ten compasión de ellos. Yo no sé, mis hermanos, sus pruebas, sus luchas, pero yo te ruego, Señor, que tú los bendigas. Te ruego, Señor, que les ayudes en sus pruebas, en sus luchas, Señor. Yo no los conozco, pero tú los conoces. Tú sabes, Señor, lo que ellos están pasando. Ayúdanos a perseverar hasta tu venida gloriosa. Gracias, Señor amado, y salva a la humanidad, Dios mío, que a través de estas señales, Señor, que han ocurrido en la tierra y en la iglesia, la humanidad venga a Cristo Jesús y te acepte como su único y suficiente Salvador en su corazón. Gracias, Señor amado. Bendícenos, ayúdanos a seguir adelante y a perseverar hasta tu venida gloriosa, hasta que tú vengas pronto por tu iglesia, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Todo esto ha sido para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi hermano Armando, por su apoyo. Gracias, mi hermano David, y a todos ustedes, amada audiencia de Jesús Digital. Gracias por compartir, amados hermanos, por sintonizarnos, y los esperamos con la ayuda de Dios el día lunes a las 8 de la noche en su programa Camino a la Vida Eterna en Jesús Digital. Y recuerde, amados hermanos, que nos pueden seguir en Facebook e Instagram como Jesús Digital, y el teléfono de cabina central, amados hermanos, que es 55 45 03 40 72. Cualquier situación nos puede comunicar a ese número de cabina. Y en las multiplataformas como TuneIn Radio, MyTuneIn Radio, Simple Radio y Radio Sony, que de igual manera nos ubican como Jesús Digital. Y si usted cuenta con una bocina inteligente, solo tiene que decir en Alexa: Alexa, reproduce Jesús Digital en TuneIn. Jesús Digital en TuneIn. Welcome to TuneIn. En Google Assistant. Ok, Google, reproduce Jesús Digital en TuneIn. Reproduciendo Jesús Digital de TuneIn. Welcome to TuneIn. Y recuerde, Jesús Digital siempre Jesús contigo. Digital, siempre contigo. Muchas gracias, amados hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Se les saluda a su servidor, Daniel Tapia Licona. Nos vemos con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el lunes a las 8 de la mañana con la ayuda de nuestro Señor. La paz de Dios. Jesús Digital, Llegando a donde otros no. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en la siguiente emisión en Jesús Digital.